Queridos amigos, señora, mucho gusto en verlos. Ya hay, hombre, mucho gusto en saludarla. Mucho gusto en verla. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Ya hay, mucho gusto en verla. Mis amigos, saludo a todos. ¿Se van a sentar aquí? Sí. Claudia Marcela, acá. ¿Cómo va, hija querida? Me alegra verla. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Mi saludo a todos y me complace mucho verlos. No soy muy amigo de estas ruedas de prensa, les tengo mucho pánico, pero me comprometí. Guardioni me comprometió. ¿Quién nos coordina? Buenas tardes, usted dijo que Venezuela se ha convertido bajo la dictadura del presidente Chávez en un paraíso para el narcotráfico. Quería saber en base a qué información tiene para hacer esta afirmación y también que lo lleva a definir ahora el gobierno de Venezuela como una dictadura. Bueno, eso no es una pregunta, eso es la invitación a una respuesta de una hora. Cuando se adoptó la interceptación aérea en Colombia al año siguiente, ya en el radar de Naciones Unidas se mostraba que la mayoría de los vuelos ilegales se habían salido del espacio aéreo de Colombia y se habían ido al espacio aéreo de Venezuela. Todos los días sabemos esa creciente presencia del narcotráfico en Venezuela. Pero además conocemos lo siguiente: mientras Colombia ha venido descendiendo la tasa de asesinatos, Venezuela, que hace años mi generación cuando estaba joven veía en Venezuela el país a admirar. Venezuela tenía, cuando la dictadura fue elegida en el año 98, tenía aproximadamente 4.000 asesinatos por año. En el año 2011 tuvo casi 19.000. En el año 2002 Venezuela tenía 63 secuestros. En el 2010, 1.179 secuestros. Cuando usted empieza a tener un gobierno que expropia a la empresa privada, que derrocha los recursos, que no respeta la libertad de prensa, que la va conculcando paso a paso, un gobierno que manipula la justicia y pone la justicia a ser indulgente con la criminalidad, ahí se va configurando no un gobierno democrático, sino una dictadura con disfraz de elecciones. Y muchas personas me han dicho, pero ¿usted por qué opina sobre Venezuela? Opino sobre Venezuela por dos razones. Primero, porque tenemos inmenso afecto por la ciudadanía de Venezuela y nos duele que a la ciudadanía de Venezuela le desconozcan los derechos democráticos. Y segundo, porque nuestro compromiso con la patria colombiana nos genera una preocupación. Esta semana, cuando yo llegaba a la clínica de Bogotá a saludar al periodista Fernando Londoño, víctima de unas heridas muy graves por ese atentado terrorista, que además le costó la vida a 2 personas y hubo muchos heridos en Bogotá, decía yo, qué tristeza. Las calles de Bogotá están con sangre. Fernando Londoño en esta clínica debatiéndose. Familias llorando, sus seres queridos asesinados. Muchas personas heridas. Saber que los cabecillas de esta organización terrorista están protegidos por la dictadura de Venezuela en territorio de Venezuela. Esas son razones de mis preocupaciones, señora. Sí. Señor Francisco Trujillo, de la Agencia Mexicana Notimex. México tiene un problema grave, el narcotráfico es un problema de seguridad grave. Nos amanecemos ayer y hoy con las detenciones de altos mandos militares. Mi pregunta es, ¿puede un Estado como México, un país como México, abatir o combatir el problema del narcotráfico por sí mismo, o requiere necesariamente de una ayuda procedente de Estados Unidos e incluso de Colombia, que tuvo ya la experiencia y que logró vencer el problema? Primero que todo, la historia de México ha demostrado que el pueblo mexicano es un pueblo de una gran capacidad para superar obstáculos.
el orgullo mexicano, la tradición mexicana de respeto a su cultura, a su idiosincrasia, está nacida de la capacidad mexicana de superar obstáculos. Segundo, el presidente Calderón valerosamente tomó la decisión de enfrentar un problema creciente de narcotráfico. Lo sacó debajo de la mesa, lo puso encima de la mesa y tomó la decisión de enfrentarlo. Me pregunta usted si puede solo. México sí, pero este es un problema que requiere la cooperación de todos los países. Por eso, en lugar de estar pidiendo legalización, lo que tiene que hacer la comunidad de países es tomar la decisión unánime y hacer efectiva esa decisión de derrotar el narcotráfico. Si usted me dice qué hay que hacer con los adictos, con los consumidores, tratarlos como enfermos, no llevarlos a la cárcel. Pero si usted me dice qué hay que hacer con los distribuidores, a la cárcel. Ahora, en lugar de seguir hablando de legalización, lo que hay es que preguntar, Venezuela, ¿usted por qué es un paraíso narcotráfico? Y hay que preguntarle a los países desarrollados, ¿ustedes qué están haciendo contra el lavado de activos? Colombia, en los últimos 3 años de nuestro gobierno, aplicó la extinción de dominio a 15.000 bienes adquiridos ilícitamente. Hay que preguntar a los países desarrollados, den cuentas, expliquen qué están haciendo para el decomiso de la riqueza ilícita. Se necesita una unánime cooperación. México le pidió en su gobierno, señor México, le pidió. Nosotros colaboramos muy estrechamente con México. Agencia F, Sonia Osorio. Usted, tras el atentado del pasado martes, ¿considera usted que la violencia, tengo 2 preguntas, que la violencia ha resurgido en Colombia y en caso afirmativo, ¿a qué atribuye esto? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el aporte que han hecho los hispanos a Estados Unidos a propósito de la disertación que tuvo en este evento? Primera pregunta. Hace 2 semanas, en el sur de Colombia, los ciudadanos me decían, estamos muy preocupados porque hay un resurgimiento de violencia que nos está llevando al pasado, al peor momento de la crisis. Hace 2 semanas, unas señoras de Bogotá me decían, expresidente, no sea tan crítico, que el país va bien. Yo les contesté, va bien, señoras, pero hay unos síntomas preocupantes. Esta semana, cuando se había anunciado desde hace un mes la nueva presencia del grupo terrorista de la FARC en Bogotá, ese grupo notificó esa presencia con los atentados terroristas. Esto indica que Colombia, hasta hace 2 semanas yo decía, mire, Colombia está como en los años 70, con un crecimiento de la violencia que no conmueve. Todo el mundo sigue pensando que está bien. Y en los años 70 eso no se le enfrentó debidamente y llegamos a la crisis. Yo creo que ahora lo que ha pasado en Bogotá muestra que estamos de pronto en una situación aún más grave. Pero el país se encuentra a tiempo de corregir. A mí me preocupa que el actual gobierno de Colombia, en lugar de combatir con toda determinación al terrorismo, esté buscando una mediación del gobierno de Venezuela, de la dictadura de Venezuela, para negociar con el terrorismo. Sabemos que la dictadura de Venezuela es cómplice del terrorismo. ¿A quién se le ocurre buscar al cómplice del terrorismo como mediador para negociar con él? ¿Y qué es lo que se va a negociar con el terrorismo? Entonces, en un país democrático lo que hay que hacer es derrotar el terrorismo. Ahora, si hay jóvenes que quieren desertar de esas organizaciones, darles facilidades, sin impunidad. En mi gobierno se permitió la deserción de 52.000 personas de esas organizaciones. Colombia es un país por buen camino, pero estos hechos indican que se está deteriorando el camino. Y a mí me preocupa que el gobierno, en lugar de ponerse a la defensiva con el discurso, debería ponerse a defender a los ciudadanos colombianos con los hechos. El gobierno se dedica con ofertas, con discursos, a defender su imagen, cuando lo que necesitamos es que el gobierno se dedique a defender los derechos de los colombianos amenazados nuevamente por el terrorismo.
La comunidad hispana en los Estados Unidos. La comunidad hispana es muy trabajadora. La cultura hispana de familia, de relaciones sociales, de capital social, de solidaridad, de emprendimiento, de dinamismo, de esfuerzo, es una cultura muy importante. Los Estados Unidos deberían sentir que el nuevo dinamo para el futuro de los Estados Unidos es la energía de la comunidad hispana. Una pregunta de este lado. Presidente, esta semana, el martes, cuando se lanzaba o se iniciaba el TLC, mucha gente aquí en los Estados Unidos veían que eso era el fruto de su trabajo durante varios años, que se veía en Colombia con una imagen diferente, pero casi simultáneamente explota una bomba que es volver a crear esa incertidumbre allá. Sobre ese tema, y cuando habla el actual gobierno de Colombia de legalización de drogas, ¿eso no es volver no una década, sino un poco mucho más atrás? Estoy de acuerdo. Casi que yo le diría a usted que mi respuesta a su pregunta es sí. Estoy muy preocupado, indudablemente muy preocupado. Este gobierno fue elegido por una plataforma. En esa plataforma nunca estaba la legalización de la droga. Entonces, ¿de dónde acá este gobierno sale a avalar propuestas de legalización de drogas? Ahora, como es un gobierno que se acomoda mucho a las encuestas, cuando las encuestas colombianas empiezan a decir no a la legalización de la droga, entonces ya el gobierno esconde la propuesta. Pero es muy grave, muestra que la ha tenido ahí escondidita, que le gusta, que la tiene por ahí metidita en el corazón, y eso hace mucho daño, porque eso da una señal de desmotivación a las Fuerzas Armadas de Colombia. Señor presidente, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de La Habana en esta situación que ha creado el llamado movimiento del socialismo del siglo XXI? Yo diría que en el pasado el gobierno de La Habana promovió guerrillas. Yo diría que en los últimos años no lo ha hecho. Lo que no ha hecho el gobierno de La Habana es dar los pasos hacia la democracia que se requieren. Ojalá los diera. Pero nosotros tenemos que ser muy claros. Hoy el gran patrocinador del terrorismo que afecta a Colombia es la dictadura de Venezuela. Presidente, el Servicio de Estadísticas Nacionales en Colombia ha dicho hoy, ¿le merece usted credibilidad el hecho que diga que 3/4 partes de la población colombiana vive en la pobreza? No, yo no creo que haya dicho eso, por lo siguiente, querido amigo. Es lo que se ha publicado. No, al contrario. Cuando nuestro gobierno llegó, la pobreza estaba en el 53%. La meta de nuestro gobierno fue reducirla al 35%, quedó en el 37%. ¿Por qué no pudimos llegar al 35%? Porque enfrentamos 3 crisis simultáneas. La crisis de la economía internacional, la crisis del cierre del mercado en Venezuela y una crisis del lavado de dinero del narcotráfico con pirámides financieras ilegales. Si usted a ese 37% de los colombianos todavía pobres cuando terminó nuestro gobierno, a su ingreso personal le suma los esfuerzos que hizo nuestro gobierno para focalizar apoyos a los sectores más pobres, usted encuentra que ese 37% se debería reducir en otros 16 puntos. Y entiendo que el último año salieron bastantes colombianos de la pobreza. Yo creo que el país va bien en eso, lo que pasa es que se puede afectar. Porque si se recrudece la inseguridad, si el gobierno sigue dando muestras de que prefiere buscar una negociación con el terrorismo a través de la dictadura de Venezuela, que es la cómplice del terrorismo, si prefiere eso que avanzar en una política de seguridad y el terrorismo sigue recuperando terreno, se nos afecta la inversión, pero no solamente la internacional, la doméstica. Y con una afectación de la inversión, el país vuelve a lo que vivió en el pasado, a quedarse sin recursos para la política social. Presidente, en su primera respuesta usted ha dicho por qué cree que puede hablar sobre Venezuela y sobre la política de Venezuela. ¿Cómo tomó las declaraciones del candidato Capriles cuando ha dicho que los venezolanos pueden arreglar sus propios problemas? La motivación mía, te la repito, para intervenir sobre Venezuela se da por 2 circunstancias. La dictadura, la conculcación de los valores democráticos, afecta enormemente al pueblo de Venezuela, por el cual tenemos todo el afecto, y a sus vecinos. Y cuando yo llego este martes a la clínica a saludar la familia del periodista herido gravemente por las bombas y a expresar mis condolencias
por el asesinato de sus escoltas y por los bogotanos, mis compatriotas que salieron heridos, en ese momento veo las calles de Bogotá con sangre. Veo unos ciudadanos en la clínica, otros en una sala de velación. Y dije, saber que quienes pusieron estas bombas tienen a sus cabecillas, a los responsables mayores de estas bombas, refugiados en el territorio de Venezuela y protegidos por la dictadura de Venezuela. Una última. Presidente, ¿usted qué le responde a quienes dicen que usted se ha convertido en el jefe de la oposición en Colombia? Que me he convertido en el jefe de la oposición en Colombia. ¿Qué responder, mujer? ¿No? Yo estoy a mí me dice, ¿a usted no le preocupa mucho que lo critiquen por ser crítico? Y a mí lo que me preocupa es guardar silencio mientras el terrorismo recupera terreno en mi país. ¿Cómo voy a guardar yo silencio si el terrorismo quiere recuperar terreno en mi país? Y mi gobierno, el gobierno de Colombia, en lugar de defender a los colombianos con una acción contundente contra el terrorismo, se dedica a defender su imagen. Eso es lo que me preocupa, mujer. Lo otro, pues, que digan de uno cosas, ¿qué vamos a hacer? Por ahí dijeron que, alguien dijo, no, es que Uribe es cosa del pasado. Pues yo creo que sí, por mi edad. Yo me veo este pelo blanco y digo, claro que soy cosa del pasado. Yo voy a ser abuelo ahora en junio, digo, claro que soy un abuelo, cosa del pasado. Lo grave no es que yo sea cosa del pasado, que lo soy. Lo grave es que el terrorismo no sea cosa del pasado. Lo grave es que el terrorismo vuelva a ser problema del presente y amenaza al futuro. Esa es mi preocupación. Acá una pregunta, última pregunta. Presidente, hay desconcierto en Colombia por el caso de Sigifredo López. La Fiscalía dice que tiene pruebas suficientes para llevarlo a un juicio. ¿Usted qué opina de ese caso? No lo conozco y no tengo elementos de juicio. No tengo elementos de juicio. Cuando he conocido casos, por ejemplo, que refieren a mis compañeros de gobierno, me he pronunciado, pero después de estudiarlos. Doctor, teme por su vida y cómo se está cuidando. Ay, mujer querida. Muchísimas gracias, Caterín Chávez de hispanosenmiami.com. Volviendo al tema de la conferencia, escuchamos que usted habló de políticas sociales. ¿Qué políticas sociales tendría que promover un político hispano en los Estados Unidos para convertirse en el nuevo líder de la comunidad y quién sabe darnos al primer presidente hispano de los Estados Unidos? Yo no me atrevería a hablar de ese tema, pero de algún tema que se podría asociar con tu pregunta. Si tú me preguntaras cuál es uno de los grandes retos sociales de América Latina, yo diría que es convertir a los jóvenes en emprendedores. Y eso necesita una gran revolución educativa y necesita un gran esfuerzo de los gobiernos en asociación con el sector privado para llevar a las iniciativas empresariales de los jóvenes el apoyo con crédito, con fondos de capital de riesgo, con fondos de garantía. Tenemos un gran reto social que es dar posibilidades reales para despertar la inquietud, la iniciativa de emprendimiento de los jóvenes. Porque qué tal que América Latina y el Caribe llegaren a tener un desempleo juvenil como aquel que afecta a Europa. Una última pregunta, el presidente tiene un compromiso que tiene que se está viviendo en Venezuela para el próximo 7 de octubre. ¿Usted cree que es la ratificación de la dictadura, como llama el gobierno venezolano? Y también otra pregunta que quería hacer. En su gobierno se obtuvo una computadora de uno de los jefes de la FARC con muchísima información. ¿Usted cree que hoy en día las declaraciones de Eladio Ponte están ratificando todas lo que tenía ese computador? Ratifican muchas cosas. Ratifican lo que tenía ese computador. Ratifican los hallazgos al final de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno logró que unas personas ingresaran a territorio venezolano con cámaras y filmaran los campamentos del grupo terrorista de la FARC, que lo denunciamos ante la OEA. Y hoy me pregunto yo, ¿qué pasó con esas denuncias? ¿Por qué el gobierno colombiano las dejó morir? Y ratifica que en Venezuela se ha dado ya una de las características de la dictadura, que es la eliminación de la independencia de la justicia y la manipulación para que la justicia tape los delitos del régimen. Muchas gracias a todos. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio gay? Sobre eso esta mañana me preguntó Cala.
Y dije lo que contesté yo en 2006, cuando era candidato a la reelección. Primero, yo soy totalmente respetuoso del fuero interno. Segundo, la intimidad del ser humano hay que respetarla totalmente. En ese momento me dijeron, bueno, pero usted aspira a la presidencia, tiene que decir algo de eso. Y dije, con todo respeto, respetando la opinión de las demás personas, porque creo que esos temas son más de la conciencia que de la ley. Creo que lo que es respeto a la intimidad, sí. Lo que es reconocimiento de derechos de seguridad social a parejas homosexuales, sí. También dije, matrimonio no, adopción no, pero con todo respeto. Muchas gracias amigos.